Cuánto agradecimiento hay en nuestras vidas, Señor, porque la gracia venció a la muerte, porque la gracia es la victoria de la sangre de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y Padre, qué bueno es saber que a pesar de recordar en estos días aquel sacrificio, también, Señor, recordamos aquel nacimiento, Señor, de victoria, resucitando nuestro Señor Jesús. Y te damos muchas gracias por el bien que recibimos, por ese bien, Señor, tan maravilloso de poder disfrutar de tu amor, de tu gracia, de poder, Señor, anhelar tu presencia, de poder sentir el fuego y la pasión, Señor, por ti. Te adoramos, te glorificamos, te honramos y te decimos, Señor, gracias, gracias infinita, porque podemos celebrar pues este culto y podemos celebrarlo porque tenemos motivos suficientes para hacerlo. A pesar de la pandemia, a pesar de las incertidumbres, a pesar de las dificultades, tú obras y tú pones capacidades a los hermanos para poder llevarlo a cabo. Sigue bendiciendo a cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de tu palabra, de la lectura, de los cánticos, que podamos disfrutar también de tu mensaje, de tu palabra, porque trae renuevo, savia nueva a nuestras vidas y trae, Señor, beneficios importantes para cada uno de nosotros. Tú tienes algo que decirnos, tú tienes algo que comunicarnos y en ti esperamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para
yo te amo, yo te sigo, y por siempre te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Yo te amo, yo te sigo, y por siempre te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Primera de Pedro 3, del 8 al 13. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?
¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, hermanos. Amén.
a tener ahora una lectura que nos introducirá en el partimiento del pan y del vino. La tenemos en Primera de Juan, una lectura que hemos utilizado muchas veces. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así, Primera de Juan, capítulo 5. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Amén. Este es el testimonio. Esta es la palabra. Este es Jesucristo. Él vino a este mundo para que, como hemos leído, ahora podamos decir que lo tenemos a Él en nosotros. Sin Él nada es posible. Sin Él no hay esperanza. Sin Él no hay reconciliación. Sin Él no hay vida eterna. Por eso, Señor, en esta mañana, como hacemos todos los domingos, nos ponemos delante del pan y delante del vino para decirte, Señor, gracias, porque un día tocaste nuestro corazón y pudimos llegar a entender que sin el Hijo de Dios, sin Jesucristo, sin nuestro Salvador, no tenemos ningún tipo de sentido en la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ese testimonio. Ayúdanos, Señor, a vivir como personas que tienen a tu Hijo dentro de cada uno de nosotros. Y que, Señor, cuando nos pongamos, como nos ponemos delante de ti, para darte las gracias, para pedirte, para suplicar incluso ayuda, protección, nos acordemos que hay alguien que está siempre con nosotros, y ese es Jesucristo. Él siempre está a nuestro lado. Y todos aquellos que todavía no le tienen en su corazón, que, Señor, toque sus vidas, para que entiendan que teniendo al Hijo de Dios, teniendo a Jesucristo en sus vidas, esa esperanza va a ser una esperanza viva en cada uno de ellos. Que pueden seguir las preocupaciones, que pueden seguir las enfermedades, que puede seguir la angustia, pero, Señor, tú suples todo lo que nos falta y nos das esa paz que solo puede venir de ti. Bendice este pan ahora en cada uno de nosotros. Y recuerda, Señor, en nuestra mente lo que tuvo que pagar tu Hijo Jesucristo para que ahora podamos tenerte en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria de nuestro Señor Jesucristo, en memoria de su nacimiento, en memoria de su vida, en memoria de su ministerio, en memoria de su muerte, de esa muerte de cruz, en la cual Él vertió su sangre, para que hoy podamos llamarte Padre, para que tengamos esa reconciliación contigo. Tomamos el pan y tomamos el vino. Señor, nos apena muchas veces recordar lo que tuvo que sufrir tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, lo que tuvo que pagar. Pero Señor, es un motivo de extrema felicidad poder saber que Él entregó su vida para que nosotros tengamos reconciliación contigo. Y Señor, no predicamos a un Cristo que quedó en la cruz, predicamos a un Cristo que está vivo, que ha resucitado, que está a la diestra tuya, intercediendo todos los días por cada uno de nosotros. Y eso nos da la certeza, las arras, la seguridad, la garantía de que un día nosotros también estaremos allí. Tú, Señor, como nos dices, enjugarás todas lágrimas de nuestros ojos. Pasará toda la preocupación, pasarán todas las dificultades, pasarán todas las penas, y estaremos eternamente contigo para poder gozar de esa eternidad. Señor, ayúdanos también, Señor, a poder predicar esto a todos los que no los tienen, todavía no lo saben, no lo conocen, que ellos puedan tener esa seguridad, esa esperanza en sus vidas, de que la vida eterna la pasarán junto a ti. Bendice este vino en cada uno de nosotros y haznos, Señor, conscientes de lo que costó, del inmenso precio que costó, que hoy podamos llamarte Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, tomamos el pan y bebemos el vino, como se nos dice en tu palabra, el texto que sigue a continuación, hasta que Él venga. Y Señor, que no olvidemos nunca que en el momento en el que estamos, ahora, hoy, domingo 30 de mayo, todavía hoy hay tiempo para salvación. Todavía tu brazo no se ha cortado para todas aquellas personas que quieran acercarse y pedirte que seas el Señor de sus vidas. Toca los corazones de esas personas y ayúdanos a nosotros a ser ejemplo, pero buen ejemplo, de lo que es servirte, de lo que es amarte, de lo que es tenerte en nuestras vidas. Que podamos predicar a Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, la esperanza, algo tan necesario hoy en día. Y que tu palabra, en el día de hoy, toque corazones para arrepentimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Sabéis que todavía no podemos pasar a la ofrenda, pero cada uno de vosotros que quiera puede hacerlo después de que acabe el culto. Aún así pediremos la bendición para la ofrenda. Nuestro hermano Edu pedirá. Sí, Señor. Quiero darte gracias por esta semana. Tú estás siempre ahí a nuestro lado. Tantas cosas que tú nos das, Señor.
y tan poquitas que nosotros te damos. Pero tú ahí estás, Señor. Quiero pedirte por todos los hermanos que tenemos hoy el privilegio de que estén aquí con nosotros, que nos acompañen, y sobre todo que estamos aquí por ti, Señor. También queremos pedirte, Señor, por la ofrenda, esto poquito que te podemos dar, tal como he dicho, por lo grande y majestuoso que tú eres, Señor. Pero yo sé que tú, Señor, lo vas a usar en cada uno de nosotros para darnos y enaltecernos y que sigamos, Señor, sus pasos. También quiero pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos que están aquí, sobre todo los más mayores. Me alegra mucho ver, por ejemplo, a mi hermano Alfonso, que tú le ayudes y ver a la iglesia cada vez más llena. Ver a nuestra hermana Mercedes, que nos acompaña hoy también, que le des fuerzas también, Señor. Y todo esto, pues, te lo pido en tu santo nombre, Señor. Amén. Amén. El Salmo 19 se titula Las obras y la palabra de Dios. Y yo lo quiero titular la predicación Las tres miradas. Una mirada arriba, una mirada abajo y otra mirada hacia nuestro interior. Pero antes me gustaría ir a otro texto. Va muy en línea con la última canción que hemos cantado. Serían Efesios 5, versículos 18 y 20. Efesios 5, versículos 18 y 20 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones. No es una recomendación, no es una sugerencia, sino que Dios nos manda que seamos llenos del Espíritu. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu? Son las consecuencias personales inmediatas de ser llenos, de estar sujetos a la palabra. Que la palabra de Dios domine todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos hoy aquí. Las oraciones, las canciones, todo nos debe llenar de ese espíritu, debe transformarnos. Y si voy un poquito para atrás, Colosenses 3, del 16 al 18, Colosenses 3, del 16 al 18 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Ser llenos del Espíritu no es un éxtasis, una experiencia emocional, ¿no? No quiere decir que en la iglesia no haya emociones, ¿no? Que no nos emocionemos cantando o leyendo la Biblia, orando, sino un control de la vida como el resultado a la obediencia de la palabra de Dios. Y si abres el Salmo 19, el título ya te dice: las obras y la palabra de Dios. ¿Y por qué los evangélicos hacemos tanto énfasis a la palabra? ¿Va a haber un culto de jóvenes? ¿De qué se habla? De la palabra. ¿Va a haber una reunión de oración? ¿De qué se habla? De la palabra. ¿Va a haber un discipulado? ¿De qué hablamos? De la palabra. ¿Y por qué es importante la palabra? Porque en un mundo caído, la única forma de salir airosos, por así decirlo, es siendo llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo viene por la llenura de la palabra, ¿no? Y ese es el eje por qué predicamos sobre la palabra. Y podríamos subir al púlpito y predicar cosas muy buenas y muy interesantes. Podríamos hablar de ética o de moralidad. Nos hace falta en estos días, ¿no? Pérdida de valores constantes. Podríamos hablar de cómo respetar la creación, que veremos luego, la obra de Dios. Y sería bueno, y sería cosas prácticas y nos ayudaría a ser luz en el mundo, ¿no? Pero todo esto no sirve si no está verdaderamente fundamentado en la palabra. Así que cuando nos acercamos a la palabra, cuando meditamos en ella, cuando la interiorizamos, no buscamos un conocimiento, sino que buscamos que la palabra de Dios realmente nos llene y transforme nuestra vida. Así que el Salmo 19 tiene 3 miradas y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios hoy, ¿vale? Recordamos que es un salmo de David y también que es poesía hebrea, luego lo explicaremos un poco esto, ¿no? Y el versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y en el griego viene traducido como la palabra El, de Elohim. Nos está hablando de un Dios genérico, por así decirlo, ¿sí? Nos cuenta la gloria de Dios, de Él. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si hacemos una mirada hacia arriba, ¿qué vemos? Si no hay nubes ni mucha contaminación, pues vemos la creación, los cielos, cómo nos hablan de Dios. Y aquí lo que vamos a ver del versículo del 1 al 6 son varios elementos de la naturaleza. Y cuando David escribe el Salmo, quizás estaba mirando las estrellas, se recordaba su época de pastor, pero en su mundo, en su cultura, y sigue viendo ahora, los dioses, los elementos de la naturaleza se deificaban, se hacían dioses, ¿no? Los egipcios tenían al dios Sol, el dios Ra. En el Ecuador era mucho la madre tierra, la Pachamama o el dios de la lluvia. Y aquí lo que va a hacer es personificar estos
elementos. Va a hablar de cómo la naturaleza nos está hablando de la gloria de Dios. Elementos personificados, no deificados. Entonces nos dice, los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncian las obras de sus manos, ¿no? Cuando uno ve la naturaleza, pues no se siente indiferente. Ayer estaba en la playa con mis hijos y viendo el mar, pues la inmensidad, uno se puede hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser esto así, las olas, todo tan perfecto? Yo me acuerdo de niño, estaba en un campamento, no sé si ahí me convertí, pero ahí sí que reconocí al Creador. Hice una mirada y subiendo unas escaleras, todo lo que veía eran pinos, 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 un mar de pinos, una imagen preciosa. Yo siendo un niño, pues decía, esto no me cuadra a mí, esto que salga de una célula, de una explosión, no puede ser algo tan bello, ¿no? Tiene que haber un Dios detrás, un creador, como decían los griegos, un ingeniero, un arquitecto, que ha organizado todo esto, ¿no? Y otra imagen que recuerdo, nosotros en el Ecuador vivíamos en una ciudad, pero trabajamos con 5 iglesias indígenas, y había un camino que era totalmente oscuro por la noche. Y a veces cuando venía alguien nuevo, yo apagaba la luz del coche y de verdad que no se veía nada, era la oscuridad total. Y la gente se asustaba con la bromita. Pero cuando parabas el coche y mirabas, estábamos muy cerca del centro del mundo y el cielo cambia. Y 2, estábamos a 2.800 metros. Entonces imaginaros lo que veías. Y sin ninguna luz, totalmente oscuridad. Daba un poco de miedo, pero podías ver la creación. Y a lo mejor, aunque tú no seas creyente, puedes ver ese cielo, ¿no? Y te puede crear preguntas. O sea, ¿qué soy yo realmente ante todo lo que hay? Tiene que existir algo, un Dios, un creador, algo que esté detrás, ¿no? Entonces, el Salmo lo que nos está diciendo mirando hacia arriba es cómo Dios, a través de los elementos de la naturaleza, nos está demostrando su gloria. No miramos al cielo a buscar el tarot o las constelaciones, sino miramos al cielo en busca de ese Dios creador. Versículo 2 nos dice, un día emite palabra otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En esta traducción puede que sea un poco como una contradicción. No hay, un día emite palabras, pero no oigo su voz, ¿no? No hay que tomarlo literal, sino que la palabra de Dios nos está diciendo que Dios no nos habla con palabras. Claro, no me dice, Juansa, ves a predicar a la torrasa. Lo que está diciendo que Dios, a través de una voz que no es audible para nosotros, en su creación, en sus elementos, en su perfección, nos habla, lo baña, lo llena todo, ¿no? Podemos escuchar la voz de Dios a través de su creación. Y luego entramos en versículos 4, 5 y 6, en la poesía hebrea, es un claro ejemplo, ¿no? Nosotros buscamos métrica o ritmo, ¿no? Que rime sol y caracol, y hagamos un poema, como hacen mis hijos. Pero la poesía hebrea se basa en símbolos, en comparaciones, en paralelismos, ¿no? Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, para describir una idea, pues usan muchas imágenes, ¿no? O hacen un desarrollo largo. Y aquí empieza a describir cómo es esa gloria, cómo es esa voz de Dios personificada en los elementos, ¿no? Sobre todo se centra en el sol. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay nada que no bañe la gloria de Dios. En ellos puso tabernáculo para el sol, ¿no? Dios controla todo. El tabernáculo lo entendemos como una casa. No es que el sol tenga una casa, sino que Dios hace salir y hace ponerse el sol. Fijaros, el versículo 5 dice,
y este como esposo que sale de su tálamo. La Biblia textual lo traduce así. Y este es como esposo que sale de su alcoba. Es la imagen, es un poco subida de tono, de como unos recién casados han pasado la noche de bodas, ¿no? Entonces imagino que por la mañana pues salen gozosos, ¿no? Está hablando una imagen, hablando de la gloria de Dios. Se alegra cual gigante para correr el camino. La Biblia textual dice, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Cuando uno ha preparado una carrera o ha preparado un maratón y ha llegado el día y ese día sale a correr y es animado por la gente, ¿no? Pues puede sentir ese gozo, ¿no? Son imágenes de la gloria de Dios personificadas en la naturaleza, ¿no? Y el versículo 6 dice, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La imagen del sol, ¿qué nos dice? Una planta, si no le da el sol, si no le da el calor, incluso nosotros cuando estamos confinados, nos marchitamos, nos quedamos más blanquitos, ¿no? Poco a poco nos vamos marchitando, ¿no? Pero ¿qué nos dice esta imagen? Que no hay nada que se esconda de su calor. Así que estamos viendo una mirada hacia arriba, ¿no? Entonces nos dice que el mensaje de Dios llena todo, recorre todo, como el sol calienta todo, hace un símil, ¿no? ¿Y qué vemos nosotros? Yo a lo mejor no conozco la Biblia, yo a lo mejor no he pisado nunca en la iglesia, nadie me ha hablado de quién es Jesús. Y yo a veces a los jóvenes hago esta pregunta. Si no existiera la Biblia, ¿cómo puedo saber de Dios? Romanos 1, 18 y 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y este es el versículo clave, el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que pueda decir, yo no he escuchado el testimonio de Dios, yo no he escuchado la voz de Dios, yo no he visto la gloria de Dios en la creación. Ver la creación, esa mirada hacia arriba, me hace entender que hay algo más, que necesito un Salvador. Que un día moriré y alguien me pedirá cuentas. Y según lo que yo conozca, Dios me juzgará. Pero no hay nadie, no hay nada que se escape de este testimonio. Y eso es lo que nos quiere decir la mirada hacia arriba. ¿Conocemos gente así? Gente que a lo mejor que cree en Dios o que cree que hay algo que ha creado el mundo. Conocen la creación, pero le falta ese paso, le falta conocer al Creador. Así que la mirada hacia arriba, el versículo 1 nos hablaba de Él, el Dios, un Dios genérico. Y cuando hago la mirada hacia abajo, y una mirada literal mía hacia abajo, pues me lleva a la Escritura, a la palabra, ¿no? Ya hemos visto antes el énfasis de la palabra. Y fijaros cómo empieza el versículo 7. La ley de Jehová. Ya no es Él, un Dios genérico, un Dios creador, sino que nos está hablando de el Salvador, el Mesías, el Redentor. La mirada hacia las palabras nos está mostrando a Cristo. Y del versículo 7 al 9, no me quiero alargar mucho, pero es otro clásico de la poesía hebrea.
en el que va a usar un sustantivo, un adjetivo y una consecuencia. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué consecuencia? Convierte el alma. El testimonio, fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos, rectos, alegran el corazón. Cuando yo hago una mirada hacia abajo, es el mensaje que Dios nos ha revelado. Y vamos a analizar estos versículos, no tardando mucho. Dice, la ley de Jehová. ¿Qué es la ley? La ley no debemos entenderla o traducirla como normas que cumplir o consecuencias. Más bien son instrucciones, ¿no? La ley son las instrucciones reveladas de cómo debemos andar por el mundo, de cómo es la voluntad de Dios. Así que las instrucciones de Jehová, ¿qué son? Son perfectas. Y perfecto lo podemos traducir como completo, ¿no? Porque en la Biblia no hay un tema importante que no sea tratado. Hijo, familia, trabajo, ahora está de moda el género, todo esto está completo. Quizás nuestra forma de vivir cambia, ¿no? David iría en un carro, quizás con caballos, o iría andando, y ahora los que tienen dinero pues van en un coche eléctrico. Pero las necesidades del hombre y los problemas siguen siendo los mismos. Pasen 1000, 2000, 3000 años, nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras necesidades son las mismas. Pero ¿qué nos dice? La ley de Jehová es perfecta, es completa. ¿Qué consecuencia tiene la ley? Que la palabra de Dios te transforme, no solo que la conozcas. ¿Qué consecuencia tiene? Convierte el alma. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nuestra alma tiene que ser convertida. Nuestra alma tiene que regresar al Creador. Alguien quizás te habló de Jesús, te habló de su palabra y te convertiste. Tu alma regresa al Creador, ¿no? Y me gusta usar esta imagen. Cuando Dios dice hágase los cielos, hágase la tierra, y salen las criaturas de la tierra, están en su hábitat. Cuando Dios dice háganse las aguas, el Génesis, se hacen las aguas y las criaturas que viven en ellas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, saco un árbol, lo arranco, lo quito de su hábitat, ese árbol con el tiempo se seca y se muere. Quizás un pez es más gráfico. Si yo pesco un pez y lo dejo fuera, un rato quizás aguanta, ¿no? Pero fuera de su hábitat se muere. Fue creado para estar en el agua. El Génesis 1:26 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hábitat del hombre es estar con Dios. Y cuando estamos fuera de Dios, cuando nuestra alma no ha sido convertida a Dios, entonces estamos como el pez, agonizando, hasta que nuestra alma vuelve al Creador. La palabra del Señor no es solo un conocimiento, no es sabérnosla de memoria, realmente transforma y convierte nuestro alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El testimonio lo podemos entender como lo revelado, lo declarado. Un testimonio, yo voy a un juicio y testifico, pero yo puedo mentir si me interesa. ¿Y qué nos dice el adjetivo? Es fiel. Nos está diciendo que lo revelado es justo, es perfecto, que son el testimonio que nos ha dejado Dios.
¿Y qué consecuencia tiene? Dice, ¿qué hace sabio al sencillo? Y el sencillo no se está hablando de una persona humilde. Sencillo lo podemos traducir como tonto, aunque suene mal, ¿no? Y yo a veces, en algunas cosas, pues soy sencillo, soy tonto. A mí no me importa fregar los platos, barrer, fregar, pero cocinar no se me da bien, soy muy torpe, ¿no? Y hacer la compra igual. Entonces, hace unos días mi mujer me dice, ves a comprar una sepia mediana. Y yo la vi todas más o menos igual y cogí una sepia, pues así, muy pequeña. Lo envuelve la pescadera. ¿Has comprado la sepia? Sí. Vamos a casa al día siguiente, cuando abre la sepia y me dice, de aquí vamos a comer 4. Que era una cosa diminuta. Y ya digo yo, es que yo no me mandes a comprar pescado porque no, compraré más o compraré de menos. Pero bueno, al final me regaña, pero eso tiene una solución, ¿no? No son decisiones importantes, ¿no? Pero la palabra de Dios hace sabio al sencillo, ¿no? En la familia, en el trabajo, en mis relaciones personales, con mis hijos, en cualquier ámbito importante de la vida, la palabra de Dios nos instruye, ¿no? Nos quita esa sencillez, nos lleva a tener sabiduría. La consecuencia es esa, no ser una persona sencilla. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y mandamientos, pues lo traduciremos así, ¿no? Son los principios, lo que Dios manda, lo que Dios ordena. Dios no te sugiere, sino Dios te dice, haz esto. ¿Por qué? Porque es lo recto. ¿Y qué pasa cuando me salgo de lo recto? Vienen las consecuencias. No quiere decir que los cristianos no tengamos enfermedad, no tengamos problemas, nos va a pasar igual que a todos, vivimos en un mundo caído. Pero si yo desobedezco conscientemente de lo que el Dios dice, pues las consecuencias están ahí. Sin embargo, fijaos, si cumplo los mandamientos, la consecuencia es alegran el corazón, hay gozo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Precepto lo podemos entender como los términos de un contrato, como los mandatos. A mí me gusta entenderlo como los principios de Dios revelados en la Escritura, ¿no? Lo que Dios te ha dicho, sus preceptos, son puros. Es algo que no tiene un doble sentido, es algo que no tiene una doble intención. Y seguir esos principios, muy relacionado con lo anterior, te alegran, te alumbran los ojos. En un mundo caído, conocer a Dios, conocer su revelación, nos alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y fijaos, ¿cómo entendemos el temor? Lo normal es que vayamos a Proverbios, el principio de la sabiduría, pues es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es cómo me relaciono yo con el mundo y cómo me relaciono yo con Dios. Hacerlo de una forma correcta, ¿no? Esa es la sabiduría, el temor de Jehová. Pero nos habla de un temor limpio, ¿no? Imagínate que eres un niño que está jugando a la pelota y rompes un cristal. Pues lo normal es coger la pelota y salimos corriendo, ¿no? Ese es el temor sucio, por así decirlo, ¿no? No quiero que me pillen, no quiero tener las consecuencias y pagar el cristal. Pero imagínate que el cristal de quien que ha roto con la pelota, es de una persona que te tratará bien, que te cuida, o por su gracia te ha regalado la pelota para que tú puedas jugar. ¿Vendemos el símil? ¿Qué hago? La he roto, pero el temor limpio hace que me acerque a él, ¿no? Que pueda acercarme y decir, he hecho esto mal, lo siento, quiero reparar el daño. Eso es un temor limpio, el que permanece
para siempre. Si yo conozco al Creador, si yo conozco a Cristo, aunque me equivoque, tengo la certeza, tengo la confianza de que siempre me puedo acercar a Él. Y eso permanece para siempre. Y lo último que nos dice, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Cuando hablamos de juicio lo entendemos como un veredicto. Y nosotros, pues en España más o menos, tenemos un sistema judicial que funciona con sus fallos y sus cosas. En otros países es mucho peor. Pero bueno, es un sistema que hace justicia. Pero sigue siendo un sistema del hombre. Los juicios de Jehová no tienen fallo. Sus veredictos son perfectos, son justos. Así que la mirada hacia abajo, lo que nos está diciendo, ¿quién es Dios? ¿Cómo se ha revelado? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Y cómo podemos entender su mensaje? Un mensaje perfecto, fiel, recto, puro y para siempre. Un mensaje que no cambia. Eso aprendemos de nuestra mirada hacia abajo. Y ahí entra la tercera mirada, la mirada hacia adentro. Utiliza dos figuras, el 10 y el 11, no, el 10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, y que la que destila el panal. La palabra es más deseable que el oro. ¿Quién no desea el oro? Y no estamos hablando de desear el oro de una forma avariciosa, ¿no? Porque si tú le preguntas a alguien cuánto cobra, pues es algo feo, ¿no? De mal gusto. Si le preguntas a alguien si cree que debería cobrar más, normalmente dicen que sí, ¿no? Yo trabajé en una empresa y nos preguntaron ¿qué harías para mejorar tu situación en la empresa? Pues lo primero que salió fue que me suban el sueldo. Todos querían un poquito más, ¿no? Y entonces nos habla de un oro y un oro afinado, un oro puro. Lo que nos está diciendo es que la palabra de Dios es más deseable, es más valiosa que cualquier oro, por puro, cualquier cantidad de dinero que nosotros podamos desear. Y luego nos dice que es dulce, más dulce que la miel que destila el panal. Como hemos dicho antes, ante un mundo caído, oscuro, lleno de enfermedad, problemas, pecado, sufrimiento, la palabra de Dios es más dulce que esta miel, ¿no? Entonces el salmista David sigue mirando hacia adentro y dice, yo reconozco la palabra. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Y amonestar lo traducimos como purificar, como sacar brillo, ¿no? O sea, la importancia de esta palabra es que me va purificando, me va limpiando. Y yo a veces digo, ¿cómo sé que esto hace efecto en mi vida? Hombre, si miro, no soy muy mayor, pero si miro 10 o 15 años atrás y veo las cosas que hacía, y veo que sí el Señor me ha estado transformando, ¿no? Parece que ese proceso, pues no ha parado, ¿no? Dice, tu siervo es limpiado, es amonestado con ellos. Y en guardarlos hay grande galardón, ¿no? Y el galardón es que un día estaremos con Cristo. Así que David, mirando hacia adentro, hace como una autoevaluación, ¿sí? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros generalmente nos creemos que hacemos las cosas bien, ¿no? Nos cuesta aceptar la crítica o nos cuesta reconocer que hemos pecado normalmente. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y más aún cuando pensamos que estamos obrando bien o actuando bien
y le estamos haciendo daño a alguien, ¿no? Lo que David está diciendo, examíname, mira mi corazón, a sacar lo que yo tengo dentro, ¿no? Y sigue con esta oración, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, ¿no? Y la soberbia es un pecado que Dios aborrece en la Biblia continuamente, ¿no? El creerme más que otro, el creerme indispensable, ¿sí? Que soy de mucha importancia. David está diciendo, Señor, aquí derramo mi corazón, saca todo lo que yo tengo, quítame esas soberbias, quítame lo que hago mal, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El salmista lo que está haciendo es una base del protestantismo, por así decirlo. Está revisando su relación personal con el Señor. Yo he visto tu creación, yo veo tu palabra, pero realmente cómo esto está actuando en mi vida. Estoy meditando, estoy quitando la soberbia y sobre todo me gusta la palabra meditación de mi corazón, porque una de las luchas que vamos a tener siempre es acercarnos a la palabra. Es tener nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo a solas con el Señor. Y esto da igual que tengas 14 años que 60. Siempre que vas a intentar pasar un tiempo con el Señor, pues el enemigo ataca. O te suena el teléfono, o te mandan un mail, o hay que salir corriendo al trabajo, o lo que sea. Siempre hay impedimentos para pasar tiempo a solas con el Señor. Entonces, ¿qué nos quiere decir David con esta mirada interior, ¿no? Señor, evalúame. Señor, haz que derrame mi corazón delante de ti, porque quiero ser una persona íntegra. Quiero que tu palabra me transforme. Entonces, la pregunta que quiero hacer en esta mañana, he hablado de muchas cosas, ¿no? Y luego al final, ¿de qué ha hablado el predicador? Pues no tenemos ninguna idea clara, ¿no? Es que si realmente nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿no? ¿En qué punto está nuestra relación personal con el Señor? ¿No? Quizás soy una persona muy fiel, una persona que entiende la palabra, que la estudia, que aunque tenga impedimentos, aunque siga siendo un pecador, veo la voz de Dios. O realmente soy una persona que estoy buscando a Dios, que voy leyendo la Biblia, pero no acabo de comprender, o no acabo de entenderlo, o realmente mi alma no ha sido convertida. Y sí, veo cosas muy interesantes, muy bonitas, veo unas normas éticas a las que seguir para que vaya bien en la vida, o quizás aún estoy mucho más lejos. Soy una persona que simplemente estoy reconociendo a un creador. Pero el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Y una vez nosotros reconocemos ese sacrificio, entonces sí, miramos adentro, trabajamos nuestra relación personal con el Señor, miramos hacia abajo, estudiamos, profundizamos en su palabra, y cuando miramos hacia afuera podemos ver la gloria de Dios en toda su creación. Y entonces, como termina el Salmo, y es por lo que debemos trabajar, de llevar el Evangelio a los demás, que podamos decir: oh Jehová, roca mía y redentor
Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra, sea nuestro Creador, sea nuestro Redentor, y podamos decir, roca mía y Redentor mío. Fuerte viento golpea mi rostro, frío que hasta corta la piel. El barro del camino me impide caminar. ¿Cómo aguantaré hasta el final? Como espesa niebla las dudas distorsiona la realidad. Me siento tan vencida, mi yugo pesa más. Padre, no me dejes hundirme en la ansiedad. Seguiré subiendo por la cuesta. No miraré a nadie más que a ti. Nada más necesito si tú andas junto a mí. He puesto toda mi confianza en ti. He puesto toda mi confianza en ti. A lo lejos veo las luces de aquella santa ciudad. Sus calles son de oro, sus mares de cristal. Otros que sufrieron contigo gozan ya. Seguiré subiendo por la cuesta. No miraré a nadie más que a ti. Nada más necesito si tú andas junto a mí. He puesto toda mi confianza en ti. Mientras tanto sigo esperando, puesta la mirada en la cruz. Tú dejas todo mi llanto. Soy limpia por la sangre de Jesús. Soy limpia por la sangre de Jesús. Seguiré subiendo por la cuesta. No miraré a nadie más que a ti. Nada más necesito si tú andas junto a mí. He puesto toda mi confianza en ti. Seguiré subiendo por la cuesta. No miraré a nadie más que a ti. Nada más necesito si tú andas junto a mí. Nada más necesito si tú andas junto a mí. He puesto toda mi confianza en ti. He puesto toda mi confianza en ti. Gracias, Señor, te damos por este culto que hemos recibido. Gracias, Señor, por
por tu palabra, Señor, gracias porque hemos podido gozarnos con ella. Gracias, Señor, por estos días que estamos recordando, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte de tu Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros, y en especial, Señor, por mí, y cada uno de nosotros lo puede decir en primera persona, Señor. Gracias porque tu Hijo Jesucristo tomó mi lugar en la cruz para que yo ahora pueda llamarte Padre. Y, Señor, gracias porque recordamos, Señor, y gracias por lo que está haciendo Moisés y Lourdes, todos estos días que nos están mandando esas alabanzas, esos textos que nos hacen vivir ese sacrificio, ese momento tan difícil, pero también, Señor, esa resurrección, esa vida eterna, gozando en la eternidad contigo. Y, Señor, bendícenos, Señor, para que podamos seguir confiando en tu palabra. Señor, ayúdanos para durante estos días en los cuales también hay muchas personas que, aunque solo sea nominalmente, se acuerdan de la pasión de Cristo, de esa Semana Santa, y que podamos también predicarles a ellos y podamos ser luminares, podamos extender el Evangelio. Y también, Señor, te pedimos porque tú nos ayudes a ir terminando las obras, por lo menos, Señor, para ir adelantando, para la semana que viene, día 11, podamos tener ya nuestro culto en la iglesia. Y, Señor, que poco a poco luego podamos ir acabándolo todo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están trabajando. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han trabajado. Y gracias, Señor, por todos los hermanos que están colaborando y orando para que realmente podamos tener esa reforma del templo. Y, Señor, queremos ponerlo delante de ti, porque, Señor, no es un motivo de alabanza ni de honra para cada uno de nosotros, sino es un motivo, Señor, de darte gracias, porque tú nos permites seguir en San Vicens predicando tu palabra, llegando a otras personas y siendo luminares, Señor, en el pueblo que nos has puesto. Bendice también, Señor, la radio, bendice el testimonio que se da en ella. Y, Señor, gracias por todas las bendiciones que estás derramando en la iglesia de San Vicens. Y, Señor, te queremos pedir también que tú estés con los enfermos, que tú estés con los necesitados, que estés con todas aquellas personas que están pasando por enfermedad, que se están recuperando, que ya están en casa después del hospital, Señor, y algunos que están también en espera de pruebas. Que tú, Señor, pongas paciencia en cada uno de ellos, Señor, que tengas paciencia en nuestros mayores, Señor, que tú, Señor, les des de tu fortaleza, Señor, para que ellos puedan aguantar. También, Señor, para que ninguno de ellos se contagie y para que si alguno recibe la vacuna sea de bendición y de ayuda para él y que no sea un motivo de tener un problema, sino que sea algo, Señor, bueno, para que de aquí a poco, Señor, podamos vernos todos en la iglesia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y no nos dejes nunca de tu mano. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.